que vean esta parte. Bueno, chicas, entonces, el tema que vamos a ver nuevo, entonces se llama macros, ¿listo? Entonces, aquí voy a colocar esto. Entonces, chicas, básicamente, como les decía, este trabajo que vamos a ver hoy es lo más, digamos, que uno más utiliza, digamos, en Excel avanzado. No es algo sumamente complicado, no es difícil, simplemente que de pronto los estudiantes que cuando creen que cuando manejan esta parte, hay solamente una partecita en la cual pues uno necesita ingresar o trabajar con códigos, pero en este caso no lo vamos a hacer así, simplemente vamos a hacerlo de acuerdo a la actividad que uno hace con la macro, ¿listo? Porque pues eh, para trabajar código aquí en macro y para, digamos, ejecutarlo de esa forma, los códigos van en inglés. Yo creo que no sé si cómo está el nivel de ustedes de inglés, no sé si está bien, mal, regular, pero digamos que para eso, para no complicarnos la vida, sencillamente lo que vamos a hacer es el ejercicio para llegar a la actividad puntual. Entonces, bueno, puntualmente, chicas, ¿qué viene siendo una macro? Una macro de Excel viene siendo una serie de instrucciones que se almacenan para ser ejecutadas de manera secuencial. Entonces, lo que se hace, chicas, o lo que buscamos con crear una macro es realizar un poco de actividades sencillas para lograr una instrucción compleja. Entonces, me explico. ¿Recuerdan, por ejemplo, lo que hemos trabajado en Excel? Por ejemplo, acomodar celda, darle formato a una celda, digamos, colocarle el color, colocarle, digamos, la esencia como tal. Entonces, una macro lo que hace es una combinación de esas instrucciones pequeñas para lograr una acción compleja, ¿listo? Es decir, juntar varias actividades o juntar algunas actividades que son de manera fáciles y convertirlas en una acción que nos permita, digamos, ya sea un complemento de lo que estamos haciendo o nos permite a nosotros realizar una acción bastante, pues, más, que implique un poquito más de situaciones en cuanto a la administración de datos. Entonces, tengan esto en cuenta, chicos. La macro viene siendo combinación de instrucciones breves, instrucciones cortas, instrucciones sencillas para convertirlas en una acción compleja. Ya vamos a ver de qué se está tratando o de qué se trata este dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué se compone una instrucción compleja? Varias veces son instrucciones simples, o sea, se juntan varias instrucciones simples y se vuelven una compleja. ¿Para qué sirve crear una macro? ¿O para qué nos sirve entonces generar esta habilidad? Entonces, normalmente, chicas, ustedes han visto que, por ejemplo, en Excel, Excel tiende a ser un poco repetitivo en el sentido de que, pues, encontramos un dato, aplicamos fórmula o o cambiamos el formato, cambiamos, digamos, la forma de la celda y eso de alguna forma genera como cierta repetición. Entonces, cuando ya hemos hecho que tenemos que repetir varias veces el mismo paso, pues podemos ejecutar una macro sencillamente que solamente presionando una serie de comandos, pues nos permita saltarnos o hacer esas acciones de manera un poquito más rápida. Podemos de alguna forma combinar ese tipo de situaciones con una serie de botones que podemos asignar. Entonces, ahorita les voy a mostrar que una macro se puede asignar tanto en una combinación de comando del teclado como también asignándolo a un botón que podemos colocar dentro del mismo Excel. ¿Listo? Y también, básicamente, como les decía, podemos volvernos ágiles en cuanto un poco a la utilización del código, pero la idea es que pues no utilicemos código porque pues el código normalmente pues es ya digamos un tema de programación y muchas veces pues eso genera como bastante confusión. Entonces solamente vamos a remitir en crear y ejecutar la macro. ¿Listo? Bueno. Entonces, algunos ejemplos que podemos hacer, por ejemplo, para crear o para ejecutar una macro, por ejemplo, si necesitamos ordenar celdas de una hoja de cálculo, por ejemplo, si trabajando se nos desordenan las diferentes celdas, las filas, las columnas, pues sencillamente con esta acción podemos volverla a su estado original sin
sin estar pues seleccionando, cambiando, moviendo las columnas o las celdas o las filas. Por ejemplo, si necesitamos aplicar un formato establecido en una celda, pues sencillamente lo que hacemos es colocar y seleccionar el dato correspondiente. Y, por ejemplo, cálculos complejos, por ejemplo, si necesitamos trabajar en una base de datos, si necesitamos colocar rápidamente los datos y que nos quede grabados, digamos, en un registro, podemos utilizar la macro para eso, que es lo que, el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Bueno, chicas, entonces, literalmente esto es como la introducción de las macro. Esto viene siendo, digamos, un paso a paso, pero ahorita vamos a llegar al ejercicio como tal. Regalen un momentico. El archivo, ejercicio de macros, listo. Ah, listo. Entonces, bueno, chicas, por ejemplo, este ejercicio que tengo aquí es un ejercicio que se utiliza en las macros. Entonces, en este caso, tengo una base de datos acá. Aquí puedo colocar una información y acá, pues digámoslo así, puedo, de acuerdo a la información, puedo ya sea almacenarla o limpiar lo que aparece aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un caso típico de utilizar una macro. Entonces, fíjense lo que ocurre. Por ejemplo, aquí tengo, voy a colocarle mail, colocarle el documento, bueno, cualquier número, teléfono, otro número cualquiera, procedencia Palmiro. Entonces, me voy a reservar en la habitación premium. Número de personas. Bueno, incluyamos a todos ahí. La reserva una habitación para todos nosotros. Para la fecha, eso va a ser para el 2021 y Dios mediante. Cuando ya se gradúen, ya todo el mundo pueda estar tranquilas y sin pandemia. Pongámoslo para el 6 de junio del 2021. Podemos ver si nos da. El precio, bueno, pues, como creo que ese día estaremos, vale $1.000.000 de pesos de la alquiler de eso. Bueno, $1.000.000. Entonces, bueno, esto lo que necesito hacer, chicas, es registrarlo en un dato o en una información. Entonces, como este dato ya está con macro, entonces les voy a mostrar justamente para qué nos sirve. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es que esa información que tengo acá la debo almacenar en un dato o en una hoja de registros. Entonces lo que hago muy sencillamente es voy al botón que asigna el dato para guardarlo en el registro. Sencillamente lo que hago es guardar datos y fíjense que me aparece un mensaje y me aparece la información que yo coloqué guardada aquí. Y lo que puedo hacer con esta partecita acá es limpiarla y ya. ¿Listo? Entonces, eso de alguna forma es como una automatización de un proceso. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos nosotros? Llenaríamos el dato, copiaríamos y pegaríamos aquí, lo seleccionaríamos y pegábamos acá. Entonces, si hacemos todo eso, pues se nos va un poquito más de tiempo. Pero miren, con las macros, sencillamente lo que hice fue colocar la información y registrarla acá. Entonces no se preocupen que ya vamos a llegar a eso. Vamos a ir entonces a un ejercicio un poquito más sencillo, para que lo puedan ver. Vamos aquí a macros. Entonces, bueno. Entonces ustedes ven aquí una hojita normal, ¿listo? Entonces, si quieren hagan este paso, si quieren no. Lo que hacemos es, normalmente, chicas, ustedes vemos las pestañas, normalmente tenemos inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar y vista. Esta pestaña de programador normalmente no está en Excel. Entonces, para poderla habilitar es muy sencillo. Vamos a archivo, vamos a donde dice opciones y vamos a donde dice personalizar cinta de opciones, que la cinta de opciones vendría siendo esta información de acá. Entonces, la parte importante es que ustedes de pronto pueden aquí escoger cuál de estas pestañas las quitan o no. Entonces, normalmente el de programador está deshabilitado. En mi Excel es programador. Creo que en el Excel 2016 es desarrollador. Sencillamente le damos clic aquí y le decimos aceptar. ¿Listo? Y ya con eso nos habilita la pestaña de programador. ¿Qué es lo que tiene la pestaña de programador?
aquí las macros, ¿listo? Que es lo que vamos a utilizar. Entonces, en sí, ¿cómo grabar o cómo hacer una macro? Pues muy sencillo, chicas. Vamos al botón macro. Y en este caso, pues ya tengo unas macros aquí. Lo que hacemos es donde dice ir a donde dice grabar macro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seleccionar el nombre de la macro que vamos a guardar. En este caso, vamos a decirle, pues, macro 001. Y acá, por ejemplo, si queremos activar un comando para poder ejecutar esa macro. Entonces vamos a colocarle que con el control lo vamos a utilizar con el botón Q. ¿Listo? Entonces la descripción no es importante, sencillamente pues vamos a utilizar una fracción normal, ¿vale? Bueno, entonces vamos a darle a aceptar. Ah, bueno, dice que no es válido, ya está utilizado este Q. Entonces vamos a hacerle control O. También. Vamos a decirle L, pues. Caramba, no, démoslo sin control. Aceptar. El no. Bueno, pues María. Ahora sí. Entonces, cuando le damos y seleccionamos el nombre de la macro, ¿qué pasa? Aquí automáticamente me aparece grabar, o sea, está grabando todos los pasos que hagamos en la hoja Excel. Entonces, ¿cuál es la clave de la macro, chicas? La clave es que hagamos unas tareas sencillas para, digámoslo así, el Excel queda grabado, los movimientos que hemos hecho, y al final solamente nos muestra la acción concreta que hemos realizado. Entonces, en este caso voy a hacer algo de error para que lo veamos. Entonces voy a seleccionar esta partecita de acá y voy a colocar mi nombre. Y le voy a decir aquí donde dice programa. Entonces le voy a dar Enter y le voy a decir detener macro. Entonces, ¿qué hice yo ahí, chicas? Lo que hice fue grabar un movimiento en el cual, pues, digamos, va a encontrar un pequeño resultado. Entonces, justamente vamos a ejecutar lo siguiente. Se supone que lo que yo quiero es que mi nombre me lo coloque en cualquier celda. ¿Listo? Para eso escribí mi nombre y para eso de alguna forma lo he colocado allí para que me lo ejecute de manera automática. Pero ahí cometí un pequeño error. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, le voy a decir a donde dice macro, que me coloque el María, que me lo coloque en ejecutar. Entonces, ¿qué hemos visto? Se supone que yo quiero que me coloque mi nombre en cualquier celda, pero solamente cuando le digo ejecutar a esa macro, que le coloque María, solamente me lleva a una celda que aparece aquí. Si ustedes recuerdan, lo que yo hice fue darle un clic a Excel, y cuando ya le di clic, le estoy diciendo a Excel que solamente en la celda que yo le he dado clic, me coloque el dato que yo quiero. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla de nuevo para que vean cómo se hace normalmente la actividad. Entonces lo que hago es, de nuevo, voy a grabar una macro, vamos a darle María 2 y vamos a darle a aceptar. María 02, pues. Ay, Dios mío. Bueno, María 2. Bueno, Miguel. Entonces, vamos a escribir normalmente, sin darle clic, Miguel Delgado, le vamos a dar Enter y le vamos a detener grabación. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Quiero que en esta celda me coloques mi nombre sin escribirlo en el teclado. Entonces vamos a decirle macro, Miguel, a ejecutar, y ahora sí me aparece el nombre mío en la celda que yo desee. ¿Listo? Va de nuevo. Macro, Miguel, ejecutar, y ahí aparece. Entonces, ¿cómo la vieron? Esto es una actividad que de alguna forma lo que hace, chicas, es, de acuerdo a algunos pasos sencillos, nos convierte o lo ejecuta en una forma un poquito más compleja.
Entonces, en vez de yo escribir mi nombre siempre en una celda, sencillamente lo que hice fue grabar cómo escribo mi nombre sin presionar ninguna tecla para que de alguna forma donde yo quiera que me coloque mi nombre, lo ejecute o lo coloque. ¿Listo? Entonces, en este caso lo va a hacer así. Entonces, macro, Miguel, ejecutar, y ahí me coloca mi nombre. ¿Listo? Entonces, eso de alguna forma es una macro, chicos. Grabar los pasos que hacemos para que al final me coloque el resultado. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco sobre, por ejemplo, el tema de los comandos o los códigos. Normalmente cuando trabajamos macro, trabajamos algo que se llama Visual Basic. De hecho, en programador, aquí está, se llama Visual Basic. Si le damos clic, aquí nos muestra una hoja con un poco de códigos que debemos o que supuestamente estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, normalmente aquí nos muestra, digamos, todas las ejecuciones que hemos hecho. Pero como no vamos a trabajar nada de esto, sencillamente es como una forma de mostrar cómo trabaja o cómo se quedan grabadas las macros. Pero esto, sencillamente, no lo tocamos, simplemente vamos a la acción que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, chicas, pregunta, ¿a quién no le ha quedado claro o quién tiene dudas al respecto allí? O por lo menos si están viendo lo que estoy haciendo. Bueno, si no, chicas, entonces, bueno, vamos a un ejercicio un poco más real. Entonces, yo acá tengo previamente un cuadro y tengo unos botones acá. Para crear estos botones es muy sencillo, chicas. Lo que tenemos que hacer es irnos a insertar, a formas, y seleccionamos el dato que nosotros queremos. Yo siempre selecciono el que aparece el de cuadro texto. ¿Por qué? Porque me permite colocar el nombre que yo desee. ¿Listo? Y después, pues yo quiero, si por ejemplo, cuando abrimos un cuadrito, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, es a formato, le cambiamos ya sea de pronto lo demás o bueno, digamos le hacemos un cambio, pero en este caso no es importante, lo que sí es importante es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, acá chicas vamos a lo siguiente. Yo voy a ejecutar una macro en la cual me haga todos estos cambios que yo necesite. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a programador. Permítanme un momentico que tengo aquí una cosita. Un momento, por favor. Ahora bien. Entonces yo voy a grabar una macro que me diga o que me haga, por ejemplo, que me modifique el ancho de la columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto lo voy a tener desorganizado, esto lo voy a tener así, más o menos. Entonces yo quiero que, por ejemplo, cuando presione o hunda el botón de ancho de columna, la macro me coloque las columnas como estaban o de una forma ordenada. Entonces lo que debo hacer es ir primero voy a donde dice macro, entonces voy a grabar una macro. Que en este caso voy a colocarle ancho de columna. Si le voy a decir, si le asigno un botón, en este caso no lo voy a asignar con un método abreviado porque ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo de una forma más sencilla. Entonces, listo, aceptar. Subrayado. Puede ser, tengo que subrayar esto. Bueno, ahora sí. Empiezo a grabar la macro. Lo que yo hago rápidamente es ajustar estas columnas que me queden de manera normalmente así y le digo detener macro, detener grabación. Entonces, ¿qué hice? Cuando está grabando la macro, lo que hice fue que decirle a Excel que me amplíe las columnas a como el dato debe estar normalmente. Entonces,
vamos a hacerlo, vamos a comprobar si sucedió realmente. Entonces volvamos esta vez a esto original y vamos a colocar, a decirle macro, es ancho, ejecutar, y ahí me muestra, ¿listo? Entonces, ahí, chicas, lo que hace es mostrarme o cambiarme el ancho de columnas que me queden en una misma información. ¿Cómo hacer para que eso que yo acabé de hacer me quede asignado en este botón o que este botón me haga la actividad? Pues muy sencillo, chicas, lo único que tienen que hacer es seleccionar bien acá, este espacio de acá, este botón, le damos clic derecho y le decimos asignar macro, ¿listo? Entonces buscamos clic derecho al botón, asignar macro. Entonces buscamos de las macros que hemos hecho cuál nos sirve. En este caso pues le colocamos la de ancho, le damos a aceptar y ya, chicas, ese botón automáticamente cuando acerco el mouse a él ya me lo lee como si fuera un botón oprimible. Entonces volvamos de nuevo, vamos a ubicar esto aquí así. Entonces, como ya sé que la acción es ubicar o cambiar el ancho de columna a donde está el dato, simplemente voy y le digo seleccionar ancho de columna y automáticamente me lo muestra como estaba originalmente. ¿Listo? Entonces, eso vendría siendo una macro. Simplemente una acción en la cual puedo ya sea cambiar o entrar o modificar alguna información allí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con la fila. Entonces vamos a cambiar estas filas, vamos a cambiar esto aquí, aquí, y aquí, y acá. Entonces vamos a, ahora sí, vamos a donde dice programador, vamos a donde dice grabar macro, entonces voy a decirle alto, que es alto de fila, entonces aceptar. Todavía está grabando la macro, lo único que yo hago es acomodar las filas como deben estar. ¿Listo? De una vez que ha terminado, sencillamente le hago detener grabación. Entonces, ya se detiene la grabación de los movimientos que yo haga. Lo que hago es, a este botón, asignarle la macro que acabo de hacer. En este caso viene siendo alto. Y aceptar. Entonces, ahí ya me queda como un valor opcional. Entonces, por lo menos lo que hago es volver a modificar esto. Y lo que hago es decirle alto de fila. Y ahí ya me debería quedar. No sé por qué no quedó. Pero bueno. Alto de columna y alto de fila. Listo. Entonces, vamos a cambiar acá. Ahora sí. Entonces, ahí, chicas, viene siendo de alguna forma la grabación de movimientos. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, voy a colocarle el poner bordes a la tabla. Entonces, en este caso, pues previamente vamos a quitarle los bordes. Entonces le decimos sin bordes. Entonces, cuando ya esté seleccionado, lo que hacemos es, donde dice programador, grabar macro, entonces vamos a colocarle bordes. Entonces, aceptar. Entonces ya está grabando los movimientos que yo haga. Sencillamente lo que hago es seleccionar todo esto. Me voy aquí a inicio. Voy acá, todos los bordes. Y le digo programador detener grabación. Que eso fue lo que asigné. Entonces, ahí, ¿qué me va a pasar? Pues hice una grabación de un movimiento en el cual pues lo puedo asignar a este botón. Que le doy clic derecho, asignar macro, me voy a bordes y aceptar. ¿Listo? Entonces, aquí ya me coloca los bordes como debe estar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a quitarlos. Vamos de nuevo a donde dice programador. Vamos a macro, grabar macro. Vamos a decirle quitar bordes. Aceptar. Vamos a decirle quitar. Bueno.
como sin. Sí. Bueno, eso pasa cuando ya se ha utilizado varios macros. Pero bueno, ahí ya está grabando la macro. Lo que tengo que hacer es aquí colocar esto y le digo detener grabación. Perdón, inicio, sin borde. Por acá le doy clic. Pico, chicas. Y acá programador detener grabación. ¿Listo? Entonces ahí ya le quité el borde a la tabla. Entonces para asignarlo al botón, vamos a la clic derecho, asignar macro, sin y aceptar. ¿Listo? No lo acepto. Entonces miren, en este caso, aquí por el borde y acá lo quito. ¿Listo? Entonces, esas son cositas que para ir fortaleciendo el tema del borde. ¿Listo? Entonces, bueno. Acá, en este caso, me está pidiendo, o bueno, vamos a hacerlo por acá, ordenar por edades. Entonces aquí vemos que las edades están dispersas. Entonces lo que voy a hacer es ordenarlas, que me queden las edades de acuerdo pues a lo que hago. Entonces lo que hago es asignar una macro, grabar una macro de nombre edades, guardar, entonces ahí graba. Entonces lo que hago es cambiar, ordeno de mayor a menor como quiera, vamos a hacerlo de mayor a menor, entonces allí y le digo detener grabación. Entonces allí lo que hice fue que Excel entendiera de que solamente ordenara el dato de acuerdo a menor o a mayor a menor. Entonces de nuevo acá, clic derecho, asignar macro, vamos donde dice edades y aceptar. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a colocarlo diferente. Vamos a ordenarlo de menor a mayor. Entonces, como esta va de mayor a menor, entonces la ordena es de mayor a menor. ¿Listo? Y de acuerdo pues, a los movimientos que yo haga, lo voy así colocar. ¿Vale? Pero chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo de las macros? ¿Cómo la han visto hasta ahora? ¿Complicado, difícil? Vamos sin entender. No sé, Nicole, Laura, Paola, Angie o Jennifer. Bueno, ¿sí me escuchan? Por lo menos sí me escuchan. Sí, profe. Ah, bueno. Yo iba a decir, bueno, está hablando maravillas. Entonces, pero bueno, ¿cómo lo han visto hasta ahora? Igual manera. Pues yo ahorita con el video miro a ver, profe, hasta dónde llego. Ok, vale. Pero de todas formas, o sea, chicas, básicamente la idea es muy sencilla. O sea, las macros es simplemente poner a grabar una serie de movimientos y los movimientos terminan volviéndose pues acciones en los cuales podemos concretar, digamos, algo puntual, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, puedo ya sea poner los bordes de la tabla o quitarle los bordes, por ejemplo. Entonces no solamente voy, selecciono, voy, quito, nomás, sino que rápidamente con dos botones lo puedo hacer. O puedo cambiar el alto de la columna o el alto de la fila. ¿Listo? O por ejemplo, puedo ordenar por edades el tema del dato. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que hago es una serie de movimientos que me hubiera tomado un poquito más de tiempo. Lo que hago es concretarlos en una acción que me permita, digamos, ejecutarlos o colocarlos puntualmente, ¿vale? Bueno, ahora pasemos a este dato acá, que digamos el ejemplo que había en esa parte, ¿vale? Entonces, ¿cómo me sirve a mí una macro? Me preguntarán, bueno, profe, pero sí, tan chévere eso, pero bueno, ¿y cómo lo aplicamos en la vida real? O como digamos así nosotros, ¿cómo aplicamos las matemáticas en la vida real? Entonces, pues chicas, muy sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que agrupar o, por ejemplo, hacer matrículas, porque normalmente las profesoras a veces los pueden hacer matrículas,
Entonces ustedes tienen que atender al padre de familia, registrar el dato y que ese dato quede registrado en un sistema. Entonces la coordinadora les va a decir, bueno, ustedes que son las profesoras, ustedes que saben tanto de sistemas, colabórenme con las matrículas escolares. Entonces usted va a decir, pues pucha, ¿cómo así? Ahora, ¿cómo hago para meter la cantidad de personas dentro de un registro? Ah, por allá me acuerdo que el profesor Miguel me enseñó macros y que yo puedo hacer un movimiento sencillo en algo complejo para que me quede todo grabado. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el dato del estudiante y me falta lo único que tengo que hacer es asignar un botón para que eso me quede bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Resulta que vamos a donde inicio. Vamos acá a inicio, donde dice, para no insertar, vamos a insertar la forma. Vamos a insertarla aquí. Vamos a seleccionar esta acá para no volverla a hacer. Le damos control C y control V. Aquí le vamos a decir datos. Acá le vamos a decir entonces, bueno, ya tengo los botones asignados. Bueno, para no dejarlo así tan pailas como estaban los otros, un momentico. Le vamos a formato, vamos a colocarle, no sé, un formatico así un poquito más movido. Y acá voy a poner edit. Listo. Entonces voy a ejecutar una macro para que el dato que yo registre aquí me quede registrado acá en la parte de registro. Entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente, chicos. Entonces aquí podemos aprender una serie de comandos diferentes para que lo tengan entonces ahí en cuenta. Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicas. Vamos a colocar el dato antes de que guardemos aquí. Lo que vamos a hacer es justamente crear la macro para que me quede todo allí registrado, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a donde dice programador, vamos a donde dice grabar macro y le vamos a decir acá guardar los datos. Yo creo que ahora sí me vas a dejar guardar. Entonces listo. Entonces ya empieza a grabar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a irnos aquí, vamos a seleccionar esta fila de aquí, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir insertar. Entonces ahí ya me acaba de insertar una información. Entonces lo que yo necesito hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacerle acá, seleccionar esto. Vamos a darle inicio. Vamos a colocarle en blanco, porque esto me quede blanquito. Y ahora vamos a ir acá y vamos a ver lo siguiente. Vamos a seleccionar esta partecita de aquí. Vamos a mantener presionado el botón control y vamos a seleccionar esta otra parte de acá. El control es para seleccionar una parte y la otra. ¿Listo? Le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir copiar. Entonces ahí va a copiar esto. Vamos a registro y acá le vamos a colocar pegar, pero no vamos a pegar ninguna de estas opciones, sino que vamos a seleccionar aquí donde dice pegado especial. Entonces le vamos a decir transponer, porque lo que necesito es que la información que yo tenga allí se transponga, es decir, vaya a la hoja de registro. Y le doy a aceptar. Entonces ahí ya queda la actividad y ahora lo que tengo que hacer es simplemente al programador y detener la grabación. Fíjense todos los pasos que hice. Fui primero a registro, aumenté o inserté una nueva celda, una nueva fila. Después fui a la información original, la base de datos, copié la información que debería ir en las celdas y después lo que hice fue transponerlas a llegar allí, ¿listo? Entonces, van contando esos pasos, son 3 pasos que hicimos allí. Entonces, bueno, vamos a ver si todo quedó bien. ¿No está grabando? No, no está grabando. Entonces, vamos a ver si todo quedó bien. Entonces, vamos a decir el nombre del estudiante. Repito, Pérez. Bueno, cualquiera.
años. Procedencia. Viene para el mundo. Grupo asignado. A este señor le tocó párvulos, bueno, le tocó prejardín B, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su lateralidad? Aquí derecho. Y la fecha en la cual hicimos el registro, que en este caso, pero vamos a colocar la fecha de hoy, que es 28 de septiembre. Del 2020. Entonces, listo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí en este botón es colocar la macro que hice para que se hicieran todos los pasos. ¿Listo? Guardar datos. Aceptar. ¿Listo? Entonces, la idea es que este dato me quede registrado en el de allá. Entonces, una vez que haya colocado esto, simplemente le digo guardar datos. Y ahí me ha colocado el dato que tengo en información. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Creé inserté la nueva celda, copié el dato que estaba allí y lo transpuse a la información que está, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo crear una macro para que me elimine o me borre estos datos. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo, donde digo grabar macro, limpiar, aceptar, graba. Lo que hago sencillamente es, selecciono esto, le doy suprimir, selecciono esto, le doy suprimir. Y ya detengo la macro porque ya me limpia la información que tengo allí. Entonces lo que hago es aquí asignarle al dato, asignar la macro, donde dice limpiar, voy a aceptar. Entonces ahora me voy, bueno, adelante no. Me voy acá, entonces lo que hago es, bueno, coloco cualquier cosita ahí. Lo que hago es que limpiar datos y me borra la información que tengo allí. ¿Listo? Entonces, bueno, chicas, para continuar la clase, por favor ingresen por el mismo link y nuevamente nos vemos acá para continuar en toda la explicación. Ya para terminar, ¿listo? Que de igual forma, esta es una pequeña, lo que tengo que decirles es algo muy pequeño para poderlo continuar, ¿listo? La chica, ya nos vemos nuevamente por el mismo link.